tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Tu poder, dame tu corazón, déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor, dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver, dame tu parecer. Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Los invito en esta oportunidad a que podamos seguir considerando lo que la palabra nos enseña en esta epístola que está ocupando nuestro tiempo de estudio en estos meses, que es la epístola primera del apóstol San Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, su compañero de actividad. Y habíamos estado considerando el estudio del capítulo 3, donde se nos había exhortado en la primera sección, los primeros 7 versículos, a lo que representan las condiciones de la vida, las características que tiene que tener aquel que está como anciano de una iglesia, como pastor de una iglesia. Y hoy nos toca ver lo que continúa en la segunda sección de este capítulo, que es el capítulo 3, versículos 8 hasta el 16, y voy a invitarles a que podamos leer juntos el contenido de este pasaje para luego compartir una sencilla, una breve meditación sobre lo que el texto bíblico nos enseña. Dice la Escritura: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas,
porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bien, hermanos, vamos a disponernos a considerar lo que la palabra del Señor nos enseña en el capítulo 3 de 1 Timoteo. En días de tanta organización, de tanto control para que las cosas salgan de la mejor manera posible, y eso está bien, tenemos que buscar siempre la perfección, también es bueno volver a la Escritura y considerar lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de lo que debe ser el orden, el trabajo, la actividad en la casa del Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tengo la esperanza de ir a verte, pero si tardo, quiero que sepas cómo tienes que conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Esto es interesante, este concepto casa de Dios, porque es lo que maneja todo el capítulo número 3. Tenemos que saber cómo conducirnos. La iglesia, la casa del Señor, no es lo que a mí me parece, no es lo que los hombres dicen, no es lo que yo creo, sino lo que Dios dice y lo que Dios ha establecido acerca de lo que será su iglesia mientras estemos aquí en la tierra. Las órdenes, los principios, el reglamento, las bases, el fundamento de todo está en lo que Dios dice, no en lo que los hombres decimos o podemos llegar a sugerir. Ya está escrito, ya está manifestado en su palabra. Así que todo el capítulo 3 habla acerca de los requisitos para obrar, para actuar en el ministerio del Señor. Los primeros 7 versículos hablan de 17 características que tienen que tener los ancianos, los obispos, los responsables para ejercer su función, su tarea en la casa de Dios. Los versículos 8 al 16 nos están mostrando para los varones por lo menos 10 características y para las mujeres que están en el servicio del Señor 4 características. Y es interesante observar, queridos, que no habla el apóstol San Pablo de impecabilidad. No existe la impecabilidad. No esperemos que aquellos que nos presiden en el Señor, que aquellos que ministran las cosas del Señor, que actúan en las cosas del Señor sean perfectos. Usted no es perfecto. Yo soy menos perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. Así que me encanta lo que un pensador, lo que un escritor dice, no es tanto que el apóstol hable de impecabilidad, no es así. Lo que está marcando más bien será una discrecionalidad. ¿Qué es la discreción? La discreción es vivir una vida de manera sobria, justa, sabia, santa, piadosa, con discreción. La discreción está emparentada en la palabra del Señor, uno lo puede encontrar por lo menos allí en capítulo 2 de Proverbios, con la sabiduría. Cuando uno vive sabiamente, la discreción son el vestido de su vida. Y en este pasaje, vuelvo a insistir, no se habla de impecabilidad. Podríamos decir que se habla de discrecionalidad, es decir, de aquellos que deben estar ocupados de las cosas del Señor de una manera sobria, santa, justa, con absoluta discrecionalidad. Decíamos 17 requisitos para los ancianos, ya se han citado, y vamos a ver los que corresponden a los diáconos, hombres y mujeres en el servicio, en el ministerio del Señor. Me encanta una frase que el notable escritor y comentarista William Hendrickson dice en su comentario a la primera carta a Timoteo. Él dice, pueden parecer requisitos muy altos para aquellos que por algún problema moral no puedan ejercer libremente el servicio en la iglesia, pero serán
requisitos bajos para quienes, más allá de su propia debilidad, están deseosos de servir al Señor. Así que vuelvo a resumirlo. Puede ser que para muchos estos sean requisitos muy altos, porque para estar a la altura de estos requisitos hay que estar muy abajo. Para crecer hay que descender. Y para que Dios pueda obrar en la vida, nosotros tenemos que revestirnos de humildad para que el Señor coloque en cada uno de nosotros estas características, estos rasgos, para que el servicio sea realmente efectivo. Dios, queridos, no excluye a nadie en su servicio. Todos pueden, todos podemos servir al Señor. Ahora, los requisitos, las condiciones, las características para el requisito no las ponemos nosotros, las pone Dios. Y Dios es el que establece quién puede servirle y quién no puede servirle. Está en nosotros disponernos y colocarnos en sus manos para que Él sea el que obre en nosotros esos cambios que nos lleven a servirle de una manera mucho más efectiva. Voy a destacar simplemente un concepto acerca de cada uno de estos pensamientos, de estas características que el apóstol Pablo está describiendo. Primeramente dice que los diáconos deben ser honestos, es decir, serios en modales, en costumbres, en su forma de vivir, personas respetables. Segundo, dice sin doblez. En el sentido original, la palabra quiere decir sin doble lengua, es decir, que no digan una cosa y hagan otra, que no tiren por tierra con sus actos lo que dicen con sus palabras. No un doble discurso, sino hombres sin doblez. En tercer lugar, dice no dados a mucho vino. No está diciendo que no se pueda tomar. Está invitándonos, está diciéndonos el uso moderado del vino. No dados a mucho vino. No codiciosos de ganancias deshonestas, es decir, no amadores del dinero, de los bienes materiales y de los bienes materiales que se consiguen de cualquier manera, es decir, tratando de sacar ventaja por sobre los demás, ese afán, esa codicia por tener más, no amantes, no codiciosos de las ganancias, con una limpia conciencia, es decir, una mente que tiene en claro lo que cree, por qué lo cree y para qué lo cree. El fundamento de la vida espiritual de aquel que va a servir a Dios tiene que ser un fundamento de profunda convicción. Por eso el apóstol está diciendo una limpia conciencia. En el capítulo 1 había citado una limpia conciencia, una fe no fingida. Eso es lo que se está pidiendo de los diáconos en este capítulo 3. Dice, sean sometidos a prueba y si salen airosos, ejerzan entonces el diaconado. No está diciendo que primero se los nombra como diáconos y luego ejercen y si no funcionan se los coloca a un costado. En realidad está queriendo decir todo lo contrario. Está mostrando lo mismo pero desde otro ángulo. Está queriendo decir que si su vida es consagrada a Dios, no va a hacer falta colocarlo a prueba. ¿Por qué? Porque ya su vida es una prueba. Entonces, ejercen el diaconado de esa manera. ¿Por qué? Porque son irreprensibles. William Hendrickson dice, a propósito del comentario que estábamos citando antes, debe sostener la prueba de todos los que están en la iglesia, de los ojos de todos los que están en la iglesia y de los ojos de todos los que están fuera de la iglesia. Si pasa esto, entonces es irreprensible, es irreprochable, es decir, cumple con los requisitos para poder ejercer el diaconado. Esto es como aquel alumno que durante todo el año tiene una trayectoria excelente, rindiendo y aprobando todo con las mejores calificaciones, y cuando llega el examen final, el final del año para aprobar la materia, el profesor que lo va a evaluar, conociendo lo que ha hecho durante todo el año, apenas le puede hacer una o dos preguntas para aprobarlo. ¿Por qué? Porque ya está aprobado, ya estuvo todo el año siendo aprobado.
Así que no hay que evaluarlo porque su conducta a lo largo del tiempo ya está estableciendo, comunicando, diciendo que está en condiciones de ejercer el diaconado. Maridos de una sola mujer ya ha sido considerado en la pasada reunión, que gobiernan bien su casa, sus hijos, también es la misma idea que los primeros versículos con respecto a los ancianos, a los responsables, que ejerzan bien el diaconado, es decir, que se puedan ver los resultados de su tarea de una manera efectiva, comprobable. Cuando esto es así, entonces pueden ejercer el diaconado. Ahora cita también a las mujeres, y con respecto a las mujeres es interesante notar que aunque los requisitos sean menos, no por ello son de menor valía frente a los de los varones. Son de la misma calidad y Dios está exigiendo exactamente lo mismo. No se está refiriendo aquí, por lo menos me parece a mí, y he consultado a algunos escritores que opinan lo mismo, a las esposas de los diáconos, sino a las mujeres que están trabajando en el servicio, en el ministerio o en algún ministerio de la iglesia. No obstante, se puede también aplicar a las esposas de aquellos que son diáconos y que puedan estar involucradas en algún servicio. Dicen honestas, es decir, respetables, serias, una conducta con decoro, una mujer en todo el sentido cabal de lo que expresa la palabra. No calumniadoras, es decir, que no difamen, que no hagan la tarea del diablo. El diablo es el acusador, el que calumnia, que no ejerzan esa tarea diabólica, que no siembren discordias, sobrias, prudentes, discretas, modestas, como dice el apóstol San Pedro, en todo el ornamento de su vestimenta, de su carácter, fieles en todo. La Biblia está llena de mujeres fieles y siempre es bueno ir a la Biblia para encontrar las características de estas mujeres que han sido fieles a Dios a lo largo de los tiempos. En cada generación Dios levanta mujeres fieles para que cumplan los ministerios de la obra hasta que pasen, y Dios ya ha estado preparando otras que van a salir a ocupar ese lugar. Mujeres honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Ahora, después de resumir estas características de estos versículos 8 al 13, el apóstol San Pablo va a escribir a Timoteo y le dice: tengo la esperanza de ir a verte, pero quiero que si tardo, quiero que sepas cómo te tienes que conducir en la casa de Dios. Timoteo tenía que saber cuáles eran las características, las cualidades de aquellos que estarían involucrados en el ministerio del Señor. Timoteo tenía que saber que no se le había encomendado una cosa así nomás. Se le había encomendado el trabajo y el cuidado de la casa de Dios. Por eso aquellos que estarían involucrados con Timoteo en el ministerio tenían que cumplir estos requisitos. ¿Por qué? Porque no se puede colocar en la obra del Señor aquellos que no tengan estos requisitos, que no cumplan estos requisitos. Y lo primero que el apóstol San Pablo le destaca a Timoteo es esto: te escribo, tengo la esperanza de ir a verte, pero si tardo, quiero que sepas cómo tienes que conducirte en la casa de Dios. La palabra conducirte es una palabra interesante. En el original significa saber moverse en todas las direcciones. No es algo mecánico que uno va y viene y hace siempre lo mismo. No, conducirse aquí significa saber moverte dentro de la casa de Dios en todas las direcciones. Es decir, en épocas de crisis hay que saber qué hacer. En épocas que no sean de crisis hay que saber qué hacer. Es decir, aquel que está ocupado en la casa del Señor, en las cosas del Señor, tiene que saber cómo conducirse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. En segundo lugar, destaca este concepto de casa de Dios, y es el habitáculo, el lugar en el cual Dios se manifiesta a su pueblo. Dios está con su pueblo. Todos nosotros somos morada de Dios, pero Dios tiene un lugar en el cual nosotros como pueblo suyo nos acercamos.
Y en ese lugar nosotros tenemos que saber cómo conducirnos. ¿Por qué? Porque esa es la casa del Señor. Y ahí tenemos que obrar no como nosotros queremos, no con nuestros caprichos, sino como Dios pide. Y entonces dice, quiero que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, y allí describe dos palabras interesantes. Dice, columna y baluarte de la verdad. Es decir, la columna como aquello que sostiene la estructura, el fundamento, la base de la verdad de Dios. Eso es la iglesia, es una columna sobre la cual la verdad de Dios se apoya y como baluarte se exhibe al mundo. El baluarte es aquello que exhibe, que manifiesta, que muestra. Entonces la iglesia no solamente es el lugar donde se funda, se apoya la verdad de Dios, sino que además exhibe la verdad de Dios ante quienes estén frente a ella. Esa es la tarea de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y pasa a describir el misterio de la piedad. Y es interesante, para muchos esto es tal vez un himno, una oda, una estrofa de algún poema de la antigüedad, y el apóstol lo toma y lo describe. Otros creen, y me parece que es más proclive la enseñanza general de todo el capítulo, este pensamiento, de que lo que aquí el apóstol está queriendo decir es mostrando esa verdad de Dios, mostrando qué es lo que la iglesia tiene que decir, qué es ese misterio de la piedad al cual la iglesia ha sido llamada para expresar, para manifestar como una columna y como un baluarte la verdad ante el mundo. Y entonces el apóstol allí utiliza 6 conceptos interesantes que simplemente los citamos acerca de lo que creemos es la verdad de Dios, el principio que la iglesia sostiene y sobre la cual se basa y se fundamenta. Y allí dice, Dios fue manifestado en carne. Y eso nos habla de la encarnación de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios y vino a esta tierra tomando forma humana. ¿Para qué? Para redimirnos, a quienes estábamos perdidos en la maldición del pecado. Dios fue manifestado en carne, es la encarnación de Cristo. En segundo lugar dice justificado en el Espíritu, y es la aprobación de Cristo. Cuando el Señor fue bautizado, dice que allí descendió en forma de una pequeña paloma el Espíritu Santo. Y allí se abrió el cielo y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda la complacencia. Cristo tuvo una vida aprobada. Dios lo justificó. Jesucristo fue el ejemplo absoluto y máximo para nosotros los seres humanos. En tercer lugar dice visto de los ángeles. Y es notable que los ángeles acompañaron el ministerio del Señor. Él estaba muy consciente de su presencia. Cuando nació estuvieron ángeles. Cuando murió y fue sepultado en la tumba, su resurrección fue atestiguada por ángeles. Es la confirmación de Cristo. En cuarto lugar, dice predicado a los gentiles, y esa es la proclamación de Cristo. Y esa es la tarea de la iglesia, columna y baluarte de la verdad, proclamar al Señor como el Salvador de los hombres, el Salvador de esta raza humana, perdida, caída en lo más profundo de los pecados, viviendo en la experiencia triste de las consecuencias del pecado, predicado a los gentiles, es la proclamación de Cristo. En quinto lugar dice creído en el mundo, y eso nos habla de la aceptación de Cristo. Es cierto que no todos aceptan al Señor, pero para quienes le hemos conocido y aceptado, para nosotros es un bálsamo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, el haber aceptado al Señor. Por eso dice creído en el mundo. Hay muchos que hoy en día siguen a través de la proclamación del Evangelio, de esta exhibición que la iglesia hace como columna y baluarte de la verdad, creyendo en el Señor. Y eso es a lo que debemos seguir apuntando, a que las personas acepten a Cristo. Por último, dice recibido arriba en gloria. Y eso nos habla de la glorificación de Cristo. Así que
la encarnación de Cristo, la aprobación de Cristo, la confirmación de Cristo, la proclamación de Cristo, la aceptación de Cristo, la glorificación de Cristo. El Señor es un ser glorioso y el Evangelio se centra en estas 6 verdades que el apóstol San Pablo ha querido resumir aquí para la exposición, para la base, el fundamento de la columna y baluarte que la Iglesia debe exhibir en todo tiempo. Esta es la devoción de nuestra fe. Y hermanos, yo quiero cerrar con unas reflexiones para nuestra consideración. En primer lugar, tenemos que apuntar a una vida de mayor altura espiritual para poder servir al Señor. Si nuestra vida espiritual no apunta alto, nuestro servicio irá a menos. Necesitamos una vida espiritual de acuerdo a los requisitos que Dios tiene para su pueblo. Si no te interesa servir a Dios, no lo hagas. Algún día darás cuenta al Señor de lo que Dios puso en tus manos. Pero si te interesa servir al Señor, hay que cumplir los requisitos que el Señor pide. En segundo lugar, aprendamos a valorar y a respetar lo que significa ser parte de la casa de Dios, para saber cómo conducirnos. En esta época en la que no podemos estar en la casa del Señor, que no podemos estar compartiendo juntos lo que hacemos, lo que hemos hecho y lo que haremos, si Dios permite, durante años, semana tras semana, mes tras mes, que este tiempo de privación de asistir a la casa del Señor nos haga amar la casa de Dios, nos haga amar ese lugar que es columna y baluarte de la exhibición de la verdad de Dios. En tercer lugar, que podamos vivir este misterio de la piedad, esta devoción de nuestra fe de una manera mucho más grande, más importante, con profunda gratitud y convicción espiritual. Quiero cerrar con un pensamiento de uno de los hombres más importantes del último siglo en la Iglesia alrededor del mundo. Se llamó George Campbell Morgan, fue un erudito nacido en Inglaterra y con amplia actividad en los Estados Unidos para luego regresar a Inglaterra y allí culminar sus días, morir en el año 1915, un hombre que fue amigo de F.B. Meyer y de Charles Spurgeon, nada menos. Y él decía en uno de sus libros una frase que cada vez que miramos, por lo menos que yo veo, lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia, de cómo conducirnos en la iglesia, de cómo estar en la iglesia, qué hacer en la iglesia, cómo ser en la iglesia, recuerdo esta frase de George Campbell Morgan. Quiero dejártela para nuestra reflexión. Y quiero, una vez que aparezca en pantalla, invitarte a orar para cerrar nuestra meditación en esta oportunidad. Dios nos bendiga, que podamos ser fieles en el servicio, mejorar los requisitos de nuestra vida para el servicio, amar la casa de Dios y el servicio del Señor y sentir profunda convicción acerca de este misterio de la piedad para manifestarlo en este tiempo presente. Decía George Campbell Morgan, ¿qué clase de iglesia sería la mía si todos los creyentes fuesen como yo? Oramos. Señor, queremos darte gracias porque tu palabra no nos está pidiendo perfección, nos está pidiendo humillación para poder hacer el servicio, el ministerio, la obra de acuerdo a las exigencias tuyas. Te pedimos que bendigas nuestra iglesia, nuestra amada iglesia y congregación, que bendigas la vida de todos los creyentes, para que en todo lugar, al leer estas palabras, puedan ser impactados con el mensaje, con el contenido que ella encierra, para la bendición de nuestras vidas, para la expansión de la obra y para la gloria de tu nombre. Te damos gracias y pedimos que el Espíritu aplique a nuestra necesidad, a nuestra particular necesidad, la enseñanza de este día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. No quiero perder
las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Oh, oh. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo.